¿Ignacio de Antioquía fue católico romano? ¿Por qué los protestantes mencionan tanto a Ignacio de Antioquía? Si él era un obispo católico romano, ya dejen de mencionarlo. Ahora, Ignacio de Antioquía fue un obispo del primer siglo, y en ese tiempo ni siquiera existía la Iglesia Católica Romana como se la conoce hoy. Por lo tanto, Ignacio de Antioquía nunca reconoció al obispo de Roma como la autoridad suprema sobre las demás iglesias, porque en ese tiempo tampoco existían las doctrinas del papado. Estas doctrinas fueron surgiendo muchos años después y fue añadida a las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, no a las doctrinas de la Iglesia Católica. Y no solo eso, Ignacio de Antioquía incluso es previo a la Pentarquía. Y deben saber que el primero en usar la palabra católica fue Ignacio de Antioquía en su carta a los esmirniotas, escrita alrededor del año 110. Y esta palabra proviene de la palabra griega católicos, que significa universal. Ahora, cuando Ignacio usa este término, es para referirse a la Iglesia Universal, y no se estaba refiriendo a la Iglesia Católica Romana. Además, debemos aclarar que Ignacio fue obispo de Antioquía, y la Iglesia de Antioquía fue fundada por el apóstol Pedro, mucho antes de que existiera la Iglesia de Roma. Y fue en Antioquía donde por primera vez se llamó a los discípulos de Jesús cristianos. Y esto está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Vamos a leerlo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y no solo eso, Antioquía está ubicado al oriente, más específicamente en Siria. Eso significa que Ignacio estaba muy influenciado por la iglesia oriental, y no por la iglesia de Roma. Y es por eso que los cristianos protestantes mencionamos a Ignacio de Antioquía, porque fue un obispo del primer siglo de la Iglesia Católica. Y fue uno de los que ayudó a formar la estructura de la iglesia primitiva. Pero decir que Ignacio de Antioquía fue un obispo de la Iglesia Católica Romana es totalmente falso. Esto es un invento de la Iglesia de Roma.